Las bocas se encuentran y luchan tibiamente mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes y jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. ¡Hola, gente! Esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos para hacer juntos apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y este es el episodio número 1 de la 4ª temporada de Pónganse a leer con Pedro Julio, o el episodio número 42 si nos vamos en orden cronológico. Ya sé que yo los he tenido abandonados, que los he tenido en ascuas por mucho tiempo, ya no quiero más recriminaciones, por favor. Pero a ver, queridos míos, yo después de Semana Santa entré en un mood pedagógico total y yo no tuve tiempo ni de respirar. Bueno, de respirar sí, pero no de hacer otras cosas distintas a las que no fueran las propias de mi trabajo en Fe y Alegría, que para los que no sepan, Fe y Alegría es un movimiento de educación popular que busca como la transformación social de las comunidades, llevando educación de calidad a unos chamos en unos contextos en los que ellos no podrían pagar esa educación de calidad, porque ya sabemos que en Latinoamérica, bueno, y en muchas partes, la educación de calidad es privada y cuesta mucho dinero. Entonces, bueno, Fe y Alegría lo que hace es que busca llevar esa educación, buena educación, a estos muchachitos en Venezuela y en 22 países en el mundo. Pero Fe y Alegría nació aquí en Venezuela. La fundó el padre José María Velas, un jesuita luminoso, hace 67 años. Vamos a continuar aquí. Bueno, como les comentaba, yo entré en este mood pedagógico porque después de Semana Santa, aquí en Venezuela entramos en el tercer lapso del año escolar, o en el tercer momento pedagógico. En mi época era lapso, pero ahora se llama momento pedagógico. Y yo anduve de andariego acompañando a las escuelas de Fe y Alegría en la zona Andes, porque ese es mi trabajo. O sea, yo acompaño las escuelas de Fe y Alegría en los 3 estados que componen la zona Andes, que son el estado Mérida, el estado Trujillo y en la parte sur del estado Zulia. Y bueno, yo no tuve tiempo de parar para grabar y antes de grabar, bueno, organizar ideas y preparar para ustedes nuevos episodios de Pónganse a leer. De manera que yo espero que ustedes me hayan tenido paciencia, ustedes en esta época se hayan escuchado todos los episodios de Pónganse a leer, se hayan reescuchado los que más les gustaban y estén listos y preparados para lo que se viene. Ok, tesoros míos, si ustedes leyeron Rayuela, esa monumental obra del gigante Julio Cortázar, que ese hombre medía 1,93 m, seguro que habrán identificado que lo que yo leí al inicio es un trocito del capítulo 7 de la novela de La Maga y Oliveira, en donde Cortázar describe el acto del beso con un erotismo superlativo y muy sofisticado. Aquello es como para uno acalorarse mientras lo lee. De manera que hoy, en Pónganse a leer con Pedro Julio, vamos a hablar de literatura erótica. Sí, señoras y señores, literatura erótica para ponernos calientes. Bueno, aquí en Mérida, por cierto, donde yo vivo, que es como en los Andes venezolanos, que es supuestamente la región en donde hace frío, pues no está haciendo frío, está haciendo un calor como un poco habitual. Y si le sumamos al calor de Mérida la calentura que nos va a entrar por los autores de los que vamos a hablar ahora, yo no sé aquí dónde vamos a parar. Menos mal que yo tengo mi abanico aquí metido, por si las moscas, porque cualquier cosa yo me empiezo a echar aire. Bueno, la literatura erótica es esa que se compone de los textos que guardan una relación directa o indirecta con temas relacionados con el sexo y el erotismo. Si nos ponemos ñoños, así como Daniela, de cosas muy importantes, debemos tener claro que el erotismo es una exaltación del amor físico en el arte. Y también es el carácter que le damos a lo que excita al amor sensual. Ojo, que erotismo no es lo mismo que pornografía. No, hay una línea delgadita entre ambos. La frontera entre estos géneros la vamos a encontrar en la forma explícita con la que se narran las escenas sexuales.
Atentos porque esta frontera en este episodio la vamos a cruzar un montón de veces, pero no importa. Aquí lo mismo que el erotismo tiene la misma calidad que la pornografía, de esta gente que escribió cosas muy bien escritas, por cierto. Entonces vamos a divertirnos hoy con esta literatura erótica. En la literatura erótica, los autores son unos especialistas en el uso de la metáfora y bueno, también de otros recursos de los que ellos echan manos para contarnos los encuentros sexuales sin llegar a la explicitez. Y entonces nos van provocando y nos van metiendo en la sensualidad del momento y logran a veces hasta unas reacciones corporales en los lectores. A ver, gente, pero ¿cómo vamos a saber si lo que estamos leyendo es un texto que forma parte de las producciones eróticas? Bueno, porque no todo lo que uno lee o cree y le calienta a uno y que cree uno que es literatura erótica, es literatura erótica. Hay unas características muy propias que son comunes en estas obras sensuales. Por ejemplo, en los textos eróticos, el autor destaca con énfasis las potencialidades del deseo. Hasta dónde puede llegar un protagonista en una escena de estas narradas, en el ejercicio de las prácticas que se originan a partir de la pasión. Mira qué bonito me quedó esto en las notas. Y también, bueno, en las formas de la sexualidad, estos autores van mucho más allá de las acciones que son meramente corporales, y el derecho al placer que tienen los personajes se consuma siempre. Aquí no queda nada a medias, todo está terminado, todo se completa. Otra característica es que siempre la ejecución de estas acciones, que son de corte pasional, suponen una transgresión moral. Entonces son irreverentes al punto que aquí se liberan los tabúes y los prejuicios y se enfrenta uno con el puritanismo religioso y social. Esto no es para pacatos. No. Aquí los personajes están dispuestos a dar rienda suelta a sus deseos sexuales y sensuales hasta llegar incluso en algunas oportunidades hasta la promiscuidad. En la literatura erótica también se moviliza el imaginario del lector y se activa la capacidad de fantasear de cada uno de nosotros. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando estaba leyendo El amante de Lady Chatterley, yo me acaloraba mucho porque esta obra no cuenta de manera explícita un encuentro sexual, pero la forma en la que el autor lo hace es suficiente para que la mente más traviesa e imaginativa como la mía sucumba totalmente a lo que está leyendo. En estas obras, la mente, insisto, forma parte de la experiencia, porque permite que se complete la escena. A partir de los instintos sexuales más escondidos y lúdicos del lector, la novela erótica activa la imaginación. El erotismo también es como una metáfora del amor. A ver, gente, ¿qué es una metáfora? Una metáfora es una figura retórica del pensamiento por la que una realidad o concepto puede expresarse por medio de una realidad o concepto diferente con los que los representamos y guardan cierta relación de semejanza. Entonces aquí el amor toma forma de sensualidad, pero también toma forma de provocación y de excitación. Desde que el mundo es mundo y el hombre anda pululando por ahí, los seres humanos nos hemos sentido en la necesidad de registrar y contar y narrar todas nuestras andanzas, en todos los sentidos, en el erótico también. De manera que en la antigüedad se relacionaba el erotismo con una unión entre lo terreno y lo divino. Fíjate tú, aquí la cosa se pone mística. Así que en estos albores son frecuentes las alusiones a los dioses y a los cultos de la fecundidad. Habitualmente aquí son obras que recogen posturas sexuales, poesías, obras teatrales, y además tratan el tema de la homosexualidad y la heterosexualidad con mucha naturalidad, y son frecuentes las referencias también al sexo oral y al lesbianismo, porque en aquella época no había los atavismos morales que hay ahora, que ven pecado en todas partes, gracias a la cultura judeocristiana. Una guiñadita de ojo para esa gente, en la que entro yo, ojo, porque después cae todo el mundo, que la gente que tiene piel delgadita, que Pedro Julio es un cancelador, y no, yo no ando en eso. La gente que piensa y haga lo que le dé la gana, pero que no le haga daño a los demás y no ofenda a los demás. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vámonos a la antigüedad, a Egipto, cerca del año 1500 a.C.
En el año 1500 a.C., los egipcios registraron lo que conocemos hoy como la primera revista para caballeros del mundo. Resulta que en Deir el Medina encontraron a principios del siglo XIX un papiro que conocemos hoy como el papiro de Turín, porque allá reposa en el Museo Egipcio de Turín, en el que encontramos algunas escenas sexuales, 12 para ser exactos, que así como, los egipcios registraban las batallas, registraban las cosas maravillosas que hacían sus faraones, también esta gente le dio por retratar las destrezas de las prostitutas egipcias, que eran unas expertas en las artes de la cama, pero también estas mujeres tocaban instrumentos musicales y también bailaban, y bailaban con mucha gracia. No precisamente el baile de Anita, pero bueno, mira, para lo que ve uno ahí en el papiro de Turín, también podría Anita haberse inspirado aquí. Este papiro mide 2,60 m por 25 centímetros y se divide en dos partes. La primera parte es un texto de corte satírico y humorístico con dibujos de figuras antropomórficas, y luego la segunda parte, que es la que nos interesa, es la sección erótica, en la que, como ya les mencioné, se narran diferentes escenas sexuales. El texto hace apología del goce y del disfrute. En alguna de las páginas se lee, por ejemplo, ven detrás de mí con tu amor, oh sol, has encontrado mi corazón exaltado, excita mi deleite. Pues imagínate tú, que no se acalora con esto. Y la calidad de los dibujos es muy alta, por lo que algunos especialistas han dicho que su dueño seguro que era un caballero muy acomodado, con mucho dinerito para invertir en estas cosas. Una curiosidad de esta joya es que en los dibujos los personajes masculinos tienen unas características curiosas, para decir algo. Porque aquí los hombres se ven bajitos, calvos, barrigones, tú sabes. Y las féminas, los personajes femeninos, son todo lo contrario. Son gráciles, bellas, sensuales en sus formas, esbeltas, altas. Diría mi abuela Mati que era una gigante, que en la altura está la elegancia. Bueno, los egipcios también como que pensaban eso. Luego tenemos uno de mis libros favoritos de todos los tiempos en todo el mundo, y del que yo hablé ya en el episodio de la Biblia, El Cantar de los Cantares, que le atribuimos al rey Salomón. Salomón era el hijo del rey David, y David era aquel que bailaba desnudo para alabar al Señor. Y del que yo estoy seguro que mis hermanas legionarias de María, Becky G y Nati Natacha, se inspiraron en ese himno para componer ese himno de alabanza que es esa canción gloriosa que se llama Sin Pijama. Un día de esto yo les voy a hacer una interpretación muy bonita de esta canción y van a darse cuenta de cómo es que este reggaetón se convierte en un himno de alabanza. Pero continuamos. En El Cantar de los Cantares encontramos a una parejita de lo más peripuesta que de manera sutil y grácil expresan su amor y el sexo, evidentemente. Aquí todo es un sin vivir, porque esta parejita está en un tira y encoge. Que si se separan, que si no se separan, que si se unen, que si no se unen, que si se buscan, pero que no se encuentran. Pero todo esto está cargado de un profundo erotismo. Seguimos ahora y nos vamos a Grecia, a la Grecia clásica. Y en la Grecia clásica hay un montón de poemas eróticos con los que nos vamos a encontrar aquí con una autora destacada, que es Safo de Mitilene, que es más conocida como Safo de Lesbos. Y en los poemas de Safo de Lesbos, la poetisa nos hace cómplices de las relaciones de corte íntimo que ella sostenía con diversas mujeres y con diversos hombres, porque aquí no nos conformamos con nada, evidentemente. La obra de Safo fue muy bien valorada por sus contemporáneos, que hicieron posible que pasara a la historia. Por ejemplo, en Atenas, en el siglo V a.C., se leía con mucho entusiasmo la obra de Safo. Luego llegó su obra a Roma, en donde le honraron con bustos, por ejemplo, y algunas alabanzas. Safo es quizá la poetisa más traducida y más imitada de la antigüedad clásica, y ella llegó a inspirar la obra de autores como Platón o Cátulo, y si nos venimos más acá, más cerquita a la época nuestra, encontramos también otros autores que se inspiraron en su obra como Lord Byron o también Rainer Maria Rilke. Hay un poema que además de sensual es una belleza fantástica, y que yo evidentemente se los voy a compartir. Bueno, les voy a compartir un trocito. Dice así: de ella ver quisiera su andar amable, y de la clara luz de su rostro antes que a los carros lirios
o a 1000 guerreros llenos de armas. La luna luminosa huyó con las Pléyades. La noche silenciosa ya llega a la mitad. La hora ya pasó, y en vela sola en mi lecho, suelto la rienda al llanto sin esperar piedad. Es realmente erótico. Después entramos en la Edad Media, una época compleja, para no ponernos muy puntillosos aquí. Daniela y Federico también tienen, por cierto, un episodio de ese podcast fantástico que se llama Cosas Muy Importantes, en el que hablan de la Edad Media. Ese episodio está dividido en 2 partes, parte 1 y parte 2. No se lo pierdan, porque aquí, aparte de morirse de la risa, ustedes se van a contextualizar en este periodo histórico. Bueno, en esta época, los valores religiosos y la moral cristiana imperaban. Pero bueno, la gente igual registraba sus tropelías, y así llegamos a una de las obras fundamentales de las letras y del erotismo, el Libro del Buen Amor, de Juan Ruiz, más conocido como el Arcipreste de Hita. Ok, antes de continuar, yo me veo en la obligación de preguntar, ¿saben ustedes qué es un arcipreste? ¿Lo saben? ¿No? ¿No lo saben? Ok, no se preocupen, yo estoy aquí para explicar. Un arcipreste es un sacerdote que, por nombramiento de un obispo, tiene autoridad sobre un grupo de parroquias de la misma zona. Ok, aclarado este término, continuamos. Aquí en el Libro del Buen Amor encontramos un sinfín de alusiones sexuales, todo con mucha discreción y con tanta clase que llegan a pasar algunas desapercibidas. Algunas, no todas, cuidado. Aquí no hay que ser un oráculo para saber de qué habla este hombre en el texto. El tema central de la obra es el amor, evidentemente. Pero hay una distinción entre el amor, porque ese amor no siempre es igual. De manera que el autor hace la diferencia entre el loco amor del mundo, que es un amor profano, carnal, y el amor verdadero, que es el amor a Dios. Con esta excusa, el Arcipreste de Hita nos narra una serie de aventuras amorosas de todo tipo para ejemplificar al loco amor. Yo llegué a este libro por un amigo que me dijo que yo tenía que leerlo porque parecía que lo había escrito yo. Imagínate tú. Y cuando yo lo leí me di cuenta que sí, que efectivamente esto es muy yo, esto es muy Pedro Julio, esto es muy estilo. Porque aquí el autor narra todo entre la seriedad y la comedia. Y va como intercalando la moralidad con el atrevimiento. Es una gloria, no se la pierdan, por favor. Cerca de la segunda mitad del siglo XIV, por ahí después del año 1350, en Italia, el señor Giovanni Boccaccio publica el Decamerón, que es otra gloria del libro, en el que se nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes que se refugian en un castillo huyendo de la peste. Ahí, esta gente se nos pone erótica y empieza a contar unos cuentos subidos de tono, en los que el drama se junta con la sensualidad. Y esta obra fue muy criticada en su momento porque resulta que también echaba el cuento de unos frailes que andaban con el deseo sexual, digamos, un poco despierto, chicos. En el Decamerón nos vamos a encontrar, como les había dicho, con unos jóvenes. Son 10 jóvenes exactamente. Y a cada uno de ellos les toca ser el rey por un día. De manera que cuando les toca ser rey, ellos escogen el tema del día. Y ya verán ustedes de qué van a hablar 10 adolescentes encerrados en un castillo. Ajá. Bueno, el día 4 hablan de historias de amor con final desgraciado, por ejemplo. El día 5 hablan de historias de amor con un final feliz. Y así se van paseando por este tipo de amor carnal. También hablan de incesto. Esto pone aquí, tú sabes, caliente. Hay varias adaptaciones cinematográficas de esta obra, pero quizá a mí la que más me subyuga de todas es la de Pier Paolo Pasolini, que es Oro Molido. En España nace uno de los grandes textos de la literatura erótica de todos los tiempos, no solamente en su momento, sino es que hasta hoy se sigue estudiando y leyendo esta obra. La obra es La Celestina, que realmente se llama La Tragicomedia de Calisto y Melibea. Esta obra es de Fernando de Rojas, y aquí también la cuestión se pone caliente, porque La Celestina es una historia en donde la gente se deja llevar tanto por el deseo sexual al punto que pierden la cordura. Aquí el autor nos traslada a la Edad Media española
y nos hace partícipes de las expresiones de la sexualidad en esa época. Pero aquí no hay ningún tipo de pudor. La protagonista, que es una mujer que yo diría que despreciable, la tal Celestina esta, que es una alcahueta, que la alcahueta en esa época venía siendo como una persona que ayudaba a encontrar o a encubrir las relaciones amorosas o sexuales entre dos personas que no querían airear esa relación. Entonces, esta historia termina muy mal, sobre todo para los protagonistas. Y evidentemente yo no les voy a decir cómo termina esto de mal, porque yo lo que quiero es picarles la curiosidad y que ustedes vayan luego a buscar la obra y a devorársela. En España también surgen autores de la talla como Lope de Vega, Tirso de Molina, Francisco de Quevedo, y ellos en su obra mezclan lo erótico con lo religioso. Lo hacen siempre con mucha metáfora. No nos vayamos a meter en líos con el Santo Oficio. Esto es la Santa Inquisición, para los despistados, que en aquella época ejercía una censura atroz sobre todo lo que se escribía, lo que se decía y lo que se pensaba. Luego, en el siglo XVIII, el género erótico se pone de moda, porque la gente también entró como en el libertinaje, chicos. Y de manera que en esta época hay obras que son como el baluarte, o algunos de los grandes baluartes de la literatura erótica, como por ejemplo la famosa novela del francés Pierre Cholercos de Laclos, que se llama Las amistades peligrosas, que en los 80 del siglo pasado, por cierto, fue llevada al cine por Stephen Frears, con Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves, Uma Thurman, pura gente fantástica aquí. Uma Thurman, por cierto, estaba muchachita. Y a finales de los 90 se adaptó otra vez, esta vez en esta oportunidad, por Roger Kumble, y en los papeles principales estaba Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon, Ryan Phillippe y Selma Blair. Por cierto, que la banda sonora de esta película es una joya, y en esta banda sonora, en este soundtrack, está una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, Bittersweet Symphony del grupo británico The Verve. Esta fue la que yo vi originalmente, porque esta es la de mi época, pues, la del final de los 90. Luego vi la de Glenn Close y me pareció así como que me voló la cabeza, totalmente. Y luego me enfrenté al libro. Y cuando me enfrenté al libro, fue como muy glorioso. Este libro me lo regaló mi tía Mercedita. Yo recuerdo esto, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Mi tía Mercedita en una Navidad me llevó a una librería en Carúpano y me dijo que escogiera los libros que yo quisiera porque ese iba a ser mi regalo de Navidad. O de Reyes, no me acuerdo bien. Ya, fíjate que aquí empiezo yo me empieza a fallar la memoria. Total que yo escogí 3 libros. Entre los 3 libros que agarré este, particularmente. Y este libro lo tengo yo porque me lo regaló mi tía Mercedita para una Navidad o unos Reyes. Ajá. Pero ¿qué es lo que pasa en Las amistades peligrosas y por qué lo consideramos un texto de literatura erótica? Bueno, básicamente lo consideramos dentro de esta categoría porque aquí hay 2 clases de personajes. Por un lado, hay unos que son muy libertinos ellos, como el Vizconde de Valmont o la pérfida Marquesa de Marteluy, y por el otro hay otros que son, ¿cómo diría yo? Como medio mojigatos ellos, un macayo, medio gasmoño. Y esta gente, estos mojigatos, se convierten en unas víctimas de los primeros. Esta es una novela epistolar en la que la sensualidad, el sexo y el erotismo está a flor de piel en cada página, en cada carta que se escribe, porque uno va leyendo unas cartas. Es buenísimo porque parece que uno está metido como en un chisme del que uno es testigo, pero no está involucrado, digamos, activamente en aquel enredo. También en esta época encontramos la novela de inglés John Cleland, que se llama Fanny Hill, Memorias de una mujer galante, que nos lleva entre sus páginas a ser partícipes de la vida y la obra de una prostituta, una mujer galante, ya lo dije. Pero ¿quién es esta tal Fanny Hill? Bueno, resulta que la tal Fanny Hill es una muchacha que trabaja como prostituta, pupila de la señora Brown, con quien aprende las mañas del oficio en Londres. Fanny también tiene una amiga, una compañera de oficio que se llama Phoebe. Con Phoebe ella aprende digamos como las artes del amor lésbico y también algunos truquitos para satisfacer a los hombres. Bueno, Fanny aprende muy bien estas lecciones porque ella luego consigue unos amantes ricos que la ayudan a ascender económica y socialmente. El final no tiene pérdida,
El libro es un vacilón total desde que empieza hasta que termina. Uno se ríe y se indigna, se entristece, pero también se emociona y se entusiasma con las aventuras de Fanny. Y esto es fantástico porque uno también aprende con ella. Sí, uno también aprende con Fanny. Siempre hay que estar abiertos a aprender. Bueno, a finales del siglo XVIII aparece un caballero que viene a revolucionar la literatura erótica. Y viene también a fundar las bases para un género nuevo, un género hermano del erotismo. Ese caballero es Donatien Alphonse François de Sade, que seguro así, con el nombre de pila, ustedes no lo reconocen, pero si yo les digo el Marqués de Sade, seguro que sí. ¿Vieron que sí? Bueno, este hombre, que aparte de escribir historias subidas de tono, también se dedicó a la filosofía, llenó páginas con unos cuentos que sonrojan hasta el más pícaro. En sus obras se dejan caer historias en las que la conducta sexual de los personajes es el eje principal. De su nombre se acuñaría luego el término sadismo, que no es más que la obtención del placer infligiendo dolor a otros. Un día vamos a hablar del Marqués de Sade, en Pónganse a leer, porque es que este caballero merece un episodio para él solito, totalmente. Bueno, el Marqués de Sade escribió obras como Filosofía de Tocador, Las 120 Jornadas de Sodoma, o mi favorito de todos los tiempos, Justine o Los Infortunios de la Virtud. Una historia que está cargada de sexualidad y de obscenidad también. Y estas historias del Marqués de Sade, no solamente Justine, sino todo lo que escribió, escandalizaron tanto a los franceses que llegaron a prohibir sus obras. Bueno, los franceses, la Iglesia Católica, tú sabes, que siempre anda prohibiendo todo lo que es divertido, porque ellos no conciben que lo divertido no sea pecaminoso necesariamente. Total que hasta el siglo XX, en Francia, no se podía leer esto de manera libre. O al menos un católico no podía leer esto de manera libre. Imagínate tú. En los infortunios, válgame Cristo, ¿qué me pasó? En los infortunios de la virtud, Justine, que es la protagonista, es una adolescente virtuosa. Bueno, virtuosa digo yo, para no llamarla pacata, porque realmente Justine lo que era una mojigata en toda regla. Aparte que ella es medio como corta de mente, tú sabes, para no decir que la pobre mujer es lenta. Y a ella le pasa de todo. Le pasa de todo y pasa por unas situaciones en las que hombres, mujeres, quimeras de diversas calañas la incitan a sucumbir al vicio. Ella se resiste, pero igual ella termina metida en todos esos saraos. Y aquí creo yo que la frase flojito y cooperando cobra un nuevo sentido. Ojo, no estoy haciendo apología de nada. Aclaro antes de que salte alguien a escandalizarse. Pero en Justine esto es cierto. O sea, aquí flojito y cooperando, porque si te resistes te va a ir peor. Entonces, bueno, ella al principio está como que, ay, no, como que no. Y después, mira tú, termina ella disfrutando aquello. Por cierto que Justine tiene una hermana que se llama Juliet. Y Juliet es de las mías. Pero ahí se los dejo. Cuando hablemos del Marqués de Sade vamos a hablar de estas dos hermanitas. Justine y Juliet. Bueno, pero el sadismo no es el único género hermano del erotismo que nace en Europa en esta época. No, aparece en Austria el masoquismo. Y el exponente destacado del masoquismo es Leopold von Sacher-Masoch. En su obra hay digamos como una obtención del placer que no se genera al producir dolor, sino al recibirlo. Eso es el masoquismo. Placer al recibir dolor. La obra más conocida de este caballero es La Venus de las Pieles, en la que él nos echa el cuento de un hombre que decide ser esclavo sexual de una mujer. Y entonces firman un contrato sexual de 6 meses, porque tú sabes, todo hay que regularizarlo en la vida. Muy bien, este hombre tenía alma de abogado. La cuestión es que en las cláusulas de ese contrato establecían, por ejemplo, que él le regalaba su cuerpo y su alma a su ama, pero básicamente su cuerpo. Y también él debía recibir latigazos. Hay una cláusula que incluía el uso del cuero y de pieles, o otra en donde encontramos que la ama debía someterlo a castigos y humillaciones y también al desprecio. Pero Virgen del Valle, hay gente para todo, de verdad que sí, hay gente para todo. Esto a mí me recordó, por ejemplo, un episodio que tuve yo con un pretendiente. Pero ese cuento es para otro tipo de podcast. Yo ese cuento lo he hecho después. Entrando en el siglo XX, el género cobra nuevamente notoriedad
Y en esta época, bueno, algunas de las obras que se generan se consideran unas piezas maestras, unas obras de arte de la literatura erótica, como por ejemplo Lolita de Vladimir Nabokov, que es una historia muy criticada porque narra la obsesión sexual y malsana de un hombre de mediana edad por su hijastra que tiene 12 años. 12 años. La cosa es que hasta el día de hoy mucha gente entiende que una Lolita es una jovencita esta atractiva, sensual, pícara y así como provocadora, cuando realmente una Lolita es una criatura víctima de las bajas pasiones del padrastro que se excitaba con una menor de 12 años, una menor de edad. Esto es abuso sexual donde lo pongan. Y yo en esto tengo un máster porque aparte yo estudio eso. Así que cuidado. También está aquí una joya con la que yo me acaloraba, se los decía al principio, El amante de Lady Chatterley, del inglés de H. Lawrence. Resulta que Connie Chatterley, que es una joven aristócrata que está casada con un tipo que está parapléjico, ella se enreda amorosa y sexualmente con el guardabosques de la finca del marido. Porque sí, señoras y señores, el marido de esta mujer estaba forrado de billetes al punto que tenía una finca. La cosa es que ella se escapaba a dar unos paseos por el bosquecillo y ahí mismo pasaba lo que tenía que pasar. Yo cada día me parezco más a mi abuela. Aquí lo que me faltó fue el suétercito tejido para cruzármelo así mientras decía esto. Pasaba lo que tenía que pasar. Bueno, cada encuentro sexual está descrito, pero con una sublimidad pasmosa. Digamos, con una explicitud, con mucha clase. Aquí, imagínate tú que yo leía esto en un autobús cuando yo iba a trabajar. En aquella época yo trabajaba en la alcaldía. Entonces yo cuando me montaba en el autobús para irme a trabajar para la alcaldía, yo me iba leyendo esto, pues para ocupar ese tiempo que perdía yo en el autobús. Y yo con cada página me iba acalorando más y más y más. En aquella época yo era un muchachito, pobrecillo de mí, que yo no había descubierto lo que me gustaba. Pero eso no fue impedimento para los calorones, ya verán ustedes. No. En el siglo XX también aparecen los diarios de Anaïs Nin, que fueron publicados entre 1931 y 1939, en 4 volúmenes. Y en estos volúmenes, Anaïs Nin nos hace cómplices de sus secretos más íntimos, de esos que habitan en su mente y la llevan a reflexionar abiertamente de aspectos físicos y psicológicos y a hablar de la relación incestuosa que tuvo con su padre, de las relaciones que mantenía con sus maridos y con sus amantes. Una gloria, cada página es oro molido. Esta mujer es una genia, ídola total. Yo por ahí los tengo, por cierto, estos diarios de Anaïs Nin, a mí me los regalaron de segunda mano. Bueno, digo yo de segunda mano, de quinta mano, porque hay uno que le falta hasta la portada, están en terrible en mal estado. Pero son de los tesoros que habitan en mi biblioteca. Bueno, gente, ya llegando al final del siglo XX, irrumpió la española Almudena Grandes con Las Edades de Lulú, que es otra gloria que está considerada como una de las 100 mejores novelas en español del siglo XX por el periódico español El Mundo. Esta novela nos lleva junto a Lulú, su protagonista, que es al inicio una jovencita de 15 años que se siente un poco atraída por un profesor universitario que es amigo de su hermano, y ella luego entra como en un mood de experimentación sexual con su pareja. Esta gente se involucra en orgías, en tríos, y bueno, para ustedes contar, hasta que engañada, Lulú termina teniendo sexo con su hermano. Con el paso de los años, Lulú quiere buscar y experimentar nuevas cosas, como por ejemplo el sexo con personas transexuales. Total, que si ustedes quieren leer literatura erótica, aquí yo les hice como un repaso muy amateur por los orígenes, la evolución y los hitos más importantes y representativos del género. Se quedó por fuera un gentío, por ejemplo, se quedaron por fuera Las Mil y Una Noches, que la dejé por fuera intencionalmente porque luego en Pónganse a leer con Pedro Julio vamos a hablar de Las Mil y Una Noches de manera como más profunda, que es así como nombrarla así rapidito. No, hay que hablar de Las Mil y Una Noches porque es una obra fundamental de la literatura mundial y de la literatura erótica. Se quedó por fuera también la historia de O, de Pauline Regat, en donde se narra la historia de una fotógrafa de modas parisina que por amor a su amante, porque tú sabes,
cuando uno se enamora se pone idiota, ella ingresa a una sociedad sadomasoquista y se convierte voluntariamente en un objeto sexual sometida a todo tipo de prácticas perversas. Luego hay otras obras que se quedaron por fuera, como El despropósito este horrendo de las 50 sombras. Ay, Dios mío, yo me niego a pronunciar el nombre de esta cuestión porque ustedes después lo oyen, se les queda eso en el subconsciente, no vaya a ser mala suerte, y vayan y busquen esto y lo quieran leer. No lean eso. No lean eso. Eso se quedó intencionalmente por fuera porque es malo, porque está mal escrito. Mire, si a usted de verdad le gusta el género erótico, lea textos de calidad, no este bodrio. Que sí, y aquí se van a escandalizar, yo lo leí, porque bueno, pues yo no opino de lo que no haya leído, y solamente leí el primero, qué vergüenza, no lo terminé, lo dejé, lo abandoné, porque insisto, está mal escrito, aquello era un reo, yo sé para dónde va esto. Mira, si de verdad usted quiere leer algo erótico, pues lea estas sugerencias que hemos hecho aquí, investigue, póngase a buscar, chicos, póngase a buscar y decántese por aquello que realmente le alimenta el alma, no por estas cosas horribles mal escritas. Bueno, gente, aquí nos agarró el sereno, de manera que es hora de irse despidiendo, porque yo ya tengo la garganta seca y hay que dejar cuentos para los próximos episodios. Pero antes de despedirme, yo necesito, porque esto es una necesidad, agradecerle a un gentío. O sea, yo tengo que mandar saludos. Esta es la sección de complacencias a los radiocarúpanos de Pónganse a Leer con Pedro Julio. Primero hay que agradecer y saludar a la gente de Culturizando, porque esto llega a ustedes gracias a esa gente. Gracias a Daniela la Fértil y a Federico el Antiguo. Esta gente son como mis estrellitas luminosas, ¿saben ustedes? O sea, estos son unos tesoros preciosos que hay en mi vida, que esta gente me descubrió a mí y me puyó para que yo grabara el piloto y promociona esto con un entusiasmo que es contagioso. Entonces, yo estoy dichoso y feliz de haber coincidido en el tiempo y en el espacio con Daniela la Fértil y con Federico el Antiguo, que me encanta además porque en el episodio de la Edad Media ellos mismos se adjudicaron estos bonitos epítetos. Saludos también quiero mandarle a los oyentes que durante estos meses pacientemente esperaron que volviera Pónganse a Leer y me escribían de vez en cuando para confirmar que yo seguía vivo y también para preguntar si Pónganse a Leer con Pedro Julio va a continuar. Entonces aquí voy a leer porque yo tengo esto anotadito. Entonces yo necesito aquí agradecer primero a María G Levante en Twitter, fantástica, a Marieli Mora. Me encanta porque Marieli me consiguió en Telegram, ella solita, ella se puso a investigar porque es una mujer así curiosa, y entonces hablamos por ahí. Bueno, yo tengo tiempo que no le contesto. Marieli, perdóname, es que tú sabes que yo ando ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo con mi tiempo? Saludos y abrazos así como que muy gigantes a Aurora Falcón, mi peruana favorita, a Karen de Cartagena, a Norma, a Leslie, a Carolina, a Álvaro Vito de Minutos Médicos, que es un podcast fenomenal también de Culturizando, no se lo pierdan, a Vanessa, a Carlos, a Eduardo, a Daniel, a Idalia, a Carmen Eugenia, que tiene un nombre precioso, pero a ella le gusta que le digan Nina, entonces bueno, saludos Nina, un abrazo grande para ti, a Janet, a Danimar, mi paisana cumanesa que vive en Brasil, a Gina, super Gina es lo máximo. Yo con Gina tengo conversaciones en diferido siempre, pero la mantenemos. Una conversación entre Gina y yo puede durar una semana, porque ahí nos vamos. Ella me escribe un día, yo le respondo al otro, ella me responde al siguiente, y así vamos. Gina es lo máximo. Miguel, Egli, Fernando y Denise de Ecuador. Caitlin Gorrin. Caitlin, espero haber pronunciado correctamente tu nombre. Que por cierto, Caitlin me invitó al festival de Jane Austen en Inglaterra. Así que, querida mía, cuando yo vaya a visitar a mi prima Carla Sofía de la Libertad, seguro que voy a pasar por allá. Y nos vamos a ver, nos vamos a tomar alguillo y a darnos un abrazo. Carol, también está Mercedes, está un usuario en Instagram que siempre me escribe que se llama White, que yo no sé cómo te llames, White. Debí haberte preguntado antes de esto. Pero bueno, ya te saludé como White. White, por cierto, tiene las fotos más bellas de Instagram. Son preciosas. Saludos también para Márgara Padua, para Marta Lidia, para Rafael Daza, para Chari de la Cruz, Rosario de la Cruz, Yule Ramos, Marta Figuera, Heidi, adorada mía, Ilmar
qué espanto. Mira, yo a Rubetsi le respondí después de un mes. Qué vergüenza tan grande, qué horrible soy. Pero yo siempre respondo, chicos. Yo siempre respondo. Me demoro, pero yo siempre respondo. No me lo tomen a mal. No crean que lo estoy ignorando. No, en absoluto. Yo no ignoro a nadie. Yo lo que pasa es que soy un poco lento para responder. Y bueno, y para otras cosas también. Dios mío, ¿por dónde voy? Ajá, Gabriela Mercedes, también a Mariel, a Ivandi, a Zuli Padilla, a Rosita, a Andrea Francis, a Virginia, a Liliana, a Nadesda, a Ruth. Y bueno, y hay un gentío también que yo no sé si no los nombré o si los nombré, ustedes me lo sabrán perdonar con la caridad que habita en sus corazones. También así como que un abrazo y mis saluditos a mi mamá. Ay, me va a poner como los muchachitos en el programa de Don Francisco. Saludos a mi mamá. Bueno, sí, saludos a mi mamá y a mis tías. Mis tías que son como las fanáticas más grandes de Pónganse a Leer. Mi tía Mercedita, mi tía Raquelita, Judith y mi tía Blanquita. Y bueno, y a mis amigos adorados, Gustavo Andrés y Nani. Y Nani, por cierto, con Daniela Auxiliadora, que la llamamos Nani de cariño, pero a mí me encanta llamarla con su nombre completo, que es precioso, Daniela Auxiliadora. Vamos a hacer algo interesante. Vamos a hablar de música con Daniela. Vamos a ver, estamos preparando algo interesante. Yo nada más lo lanzo por ahí. Y bueno, mira, particularmente a una gente que me oye y que me ha promocionado en Fe y Alegría, chicos. Y a mí esto me llena como de mucha satisfacción y de mucha alegría. A mis grandes amigas de Fe y Alegría de otras zonas. Porque en Fe y Alegría se trabaja por zonas. Y somos como una familia que vive separada. Y cuando nos encontramos es como muy bello porque todo el mundo se abraza y se mira y se saluda y tal. Y entonces tenemos una conversación muy sabrosa. Particularmente de toda la gente de Fe y Alegría que me escucha, yo quiero mandarle un abrazo y un saludo así como que muy grande a la profe Jenny Hill, que es la subdirectora de Zona Central, una mujer fantástica. Y a la profesora Erika, que es la coordinadora pedagógica de media técnica de la zona feliz de Miranda. Porque yo soy de la zona linda de Mérida, pues Erika es de la zona feliz de Miranda. Que Jenny y Erika impulsaron Pónganse a Leer con Pedro Julio dentro del plan de nivelación en lengua y comunicación, porque ellas fueron una de las grandes constructoras de este plan para nuestros chamos en Fe y Alegría, como un recurso didáctico de apoyo para ese plan, para que los chamos se acercaran a la lectura en Zona Miranda y en Zona Central a partir de Pónganse a Leer. A mí es un proceso genial. O sea, yo estaré siempre eternamente agradecido con esta gente, además porque me caen bien y son fantásticas las dos. Y hay alguien particularmente en Fe y Alegría, que es una amiga y como una hermanita, alguien que yo quiero mucho y le tengo mucho respeto, que es la profe María Guipe, que ahora es la coordinadora de la media técnica de la zona Caracas-La Guaira, pero María era de Ciudadanía, que ella estaba conmigo en Ciudadanía, pero nos las quitaron de Ciudadanía y se la llevaron para media técnica. Bueno, María es una tipa fantástica, o sea, es como muy brillante y luminosa en su forma, en su manera y en su esencia. Entonces, saludos y abrazos para toda esta gente y para la gente que no nombra, pero que ustedes saben que están en mi corazón. Gracias infinitas a todas y todos. Ustedes saben que yo les quiero y les respeto muchísimo y agradezco mucho que me oigan. Bueno, gente, yo espero haberles picado la curiosidad con todo lo que les conté y que después de escuchar este episodio ustedes se vayan a ir corriendo, cuidado con el dientazo, pero vayan corriendo a buscar estas obras y a buscar otras más y a devorárselas y a darse un banquete caliente. Ahora sí nos vamos, pero antes les recuerdo la consigna. Por favor, repítanla conmigo, ya la saben ustedes. Pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a Leer con Pedro Julio.